40 de Economía al Cuadrado. Acá seguimos en la cuarentena delictiva, presos en nuestros domicilios, y vamos a tratar, para mí, un programa muy importante, que es entender qué está pasando con la inflación, entender por qué la inflación circunstancialmente está siendo más baja de los que algunos que no saben teoría monetaria y solamente se miran en la maquinita de emitir podían pensar. Y de paso es un programa que sirve para contestarle a aquellos que critican y creen que la inflación es cualquier cosa menos monetaria. O sea, le vamos a contestar y se la vamos a poner en el ángulo. Acá, señor director, le pido que vayamos al primer chart. El primer chart, que es la teoría cuantitativa del dinero de Irving Fisher de 1911. Acá podemos ver una fórmula que es la ecuación cuantitativa, que es P por X es igual a M por B. ¿Qué sucede? La teoría cuantitativa de Fisher realiza dos supuestos muy fuertes. Asume por un lado que el nivel de actividad es constante, o sea, no cambia. La X es fija, de ahí que tengo una estrellita en el chart. Y asume que la velocidad de circulación del dinero también es constante, o sea, no cambia. De ahí que la B corta tenga un asterisco también. ¿Esto qué quiere decir? Que haciendo un pasaje de término de quinto grado de la primaria, sexto grado de la primaria, despejamos el nivel general de precios. ¿Por qué despejamos el nivel general de precios? Bueno, porque nos interesa la inflación. Entonces la inflación es la variación del nivel general de precios. Entonces, para ver qué influye en la variación del nivel general de precios, hay que despejar el nivel general de precios para ver de qué depende el nivel general de precios. Y vemos que el nivel general de precios depende de la oferta monetaria M a partir de un coeficiente de proporcionalidad, V sobre X. ¿Ok? Ese coeficiente de proporcionalidad V sobre X es fijo. ¿Por qué? Porque la teoría cuantitativa de Fisher asume V constante y X constante. Asume velocidad de circulación de dinero constante y el nivel de actividad constante. Entonces, ¿qué se deduce? ¿Cuál es la conclusión de la teoría cuantitativa del dinero de Fisher de 1911? La conclusión es muy sencilla. Bueno, como V sobre X es fijo, bueno, lo que aumente la cantidad de dinero aumenta el nivel general de precios. O sea, si la cantidad de dinero aumenta 52, el nivel general de precios es 52. O sea, en rojo se ve ahí abajo la elasticidad del nivel general de precios P con respecto a M es 1. O sea, la inflación varía lo que varía la cantidad de dinero. Esa es la conclusión de la teoría cuantitativa de Fisher, que asume velocidad constante del dinero y asume nivel de actividad constante. De hecho, esa conclusión es consecuencia de esos dos supuestos muy rígidos. Claro, ¿qué están diciendo los críticos? ¿Se dan cuenta los que creen que la inflación es monetaria, cómo le pifian? Porque no solamente influye la cantidad de dinero, influye la velocidad de circulación del dinero, influye el nivel de actividad. A ver, señores burros, señor director, pasemos al segundo chart. Ya lo sabemos eso. Que se suponga eso no quiere decir que esos supuestos no se pueden levantar. Y acá en el segundo chart, modificaciones a la teoría cuantitativa del dinero, levantamos esos dos supuestos.
permitimos que cambie la velocidad de circulación de dinero y permitimos que cambie el nivel de actividad económica. Cuando vemos eso, en este chart queda muy bien en rojo que el diferencial de P sobre P, o sea, la variación de los precios, es igual a la variación de la cantidad de dinero, de M sobre M, más la variación de la velocidad de circulación de dinero, o sea, la variación de más de B sobre B, menos la variación del nivel de actividad, de X sobre X. ¿Ok? La teoría cuantitativa del dinero permite hacer este análisis, permite levantar los supuestos. Y cuando vemos que se levantan los supuestos, vemos que el análisis queda reforzado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si dm sobre m es positivo, como dice acá el chart número 2, el aumento de la cantidad de dinero genera aumento del nivel general de precios. Ahora bien, segundo renglón en rojo, si la velocidad de la circulación del dinero dB sobre B es negativa, o sea, cae la velocidad de circulación del dinero, ahí bajan los precios. ¿Ok? Tercero, importante, si el nivel de actividad económica cae, dx sobre x negativo, menor a cero, cae el nivel de actividad económica, o sea, tiene una variación negativa, menos por menos, más aumenta la inflación. Entonces, ¿qué vemos? Que si aumenta la emisión y cae el nivel de actividad, y si cae el nivel de actividad, se contrae la oferta, suben los precios. Pero hay que ver qué pasa con la velocidad de circulación del dinero. Si la velocidad de circulación del dinero llegara a bajar, eso pisa, contribuye a poner un techo más bajo a la inflación. Señor director, vamos al chart número 3, que es ¿qué está sucediendo en la economía argentina de hoy en día? Acá en el chart se ve y está enunciado muy clarito. En la economía argentina de hoy en día se está emitiendo mucho para financiar el tesoro. Entonces la cantidad de dinero aumenta. dm sobre m es mayor a cero, es positivo. Y eso impulsa una aceleración de la inflación. Del otro lado, cae el nivel de actividad económica. dx sobre x es negativo, es menor a cero. Y como en la fórmula menos por menos es más, una caída del nivel de actividad económica aumenta el nivel general de precios, acelera la inflación. Con un ejemplo queda bien en claro. Por ejemplo, hay precios de alimentos. Si, como se están anunciando, va a haber escasez de alimentos, eso es una contracción de la oferta de los alimentos, ustedes van a ver una aceleración de los precios de los alimentos. Para ver, simplemente mencionar el ejemplo del capítulo con mayor peso relativo dentro del IPC. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en la economía argentina? En la economía argentina hay un corralón en el sistema bancario. No se puede ir a buscar los pesos al banco. Entonces, como no se puede ir a buscar los pesos al banco, los pesos están inmovilizados. ¿Qué adicional está pasando en la economía argentina? Además de que esté aumentando la cantidad de dinero y esté cayendo el nivel de actividad económica. Estas dos cosas impulsarían una aceleración de la inflación. Hay un fenómeno que juega en el sentido contrario y en forma muy fuerte. Se está desplomando la velocidad de circulación del dinero. Este desplome de la velocidad de circulación del dinero hace que el dinero circule menos y pisa la inflación, baja, le pone un techo más bajo a la inflación.
¿Y por qué sucede esto? Porque el dinero que emiten en su mayor proporción queda encerrado en los bancos. La gente no puede ir a sacar el dinero que tal vez gustaría ir a sacar y los bancos no prestan el dinero, lo cual nos puede no gustar, pero desde el punto de vista de los bancos es lógico. Un banco no va a prestar el dinero, entonces no sale el dinero a la calle, sino que queda guardado en el banco. No va a prestar el dinero a una empresa que no sabe cuándo va a volver a producir, cuándo va a volver a comerciar, cuándo va a volver a facturar. No sabe si no va a quebrar y no va a tener que cerrar. Al mismo tiempo, no va a prestar dinero a un trabajador que no sabe si va a mantener su trabajo, no sabe si va a seguir teniendo salario, y si lo sigue teniendo, no sabe cuánto reducido va a tener ese salario. Y al mismo tiempo, por ejemplo, una actividad muy importante para los bancos, no descuentan cheques. A ver, si de 10 cheques que le traen, probablemente 8 no sean pagados y no tengan fondos, los bancos no descuentan cheques, entonces la plata queda encerrada en los bancos. Señor director, vamos a los números para que veamos que esto que estoy explicando es lo que sucede en la economía argentina. Vamos al chart 5, que se titula "Se emite mucho para financiar al Tesoro". En este chart número 5, tomando como base el cierre de la base monetaria de octubre del 2019, podemos ver que en los 6 meses subsiguientes, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, se emitieron 972.000 millones de pesos para financiar al Tesoro, que corresponde al equivalente a un 70% de la base monetaria del 30 de octubre del 2019. Vayamos al siguiente chart. El chart que empieza con "pero la base monetaria aumenta menos". Podemos ver en este siguiente chart que la base monetaria aumenta menos que la emisión para el Tesoro. Muy sencillo, podemos ver que se emitió en forma acumulada para asistir al Tesoro 972.000 millones de pesos, pero la base monetaria con números promedios, este chart está hecho con los números promedios del mes, aumentaron 761.662 millones nada más. O sea, la base monetaria aumenta menos que la emisión. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda la maquinita a la cual imprimen billetes, una parte de esos billetes que imprimen son retirados. Entonces, vayamos al siguiente chart que se titula, que tiene un cuadro, se titula "Los pesos que se han sacado con pases y LELIQ". ¿Qué sucede? El gobierno emite esos 972.000 millones de pesos para financiar al Tesoro, pero lo saca con LELIQ y pases. Las LELIQ son un papelito de deuda que era a 7 días, que le decía: bancos, dame la plata que yo emití, dámela, yo la saco, la retiro, la guardo y te doy un papelito que dentro de 7 días te devuelvo eso más una tasa de interés. Ahora lo extendieron, lo quieren extender a 28 días. Después están los pases, que es lo mismo a un día. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué vemos en este chart con este gráfico? Lo que podemos ver que según el dato cierre del 30 de abril, cuando comparamos la base monetaria del 30 de abril con la del 31 de octubre, nos encontramos que la base monetaria aumentó 480.774 millones. Claro, aumentó eso. Pero ¿por qué aumentó solamente eso? Porque en realidad hay otro montón de plata que fue sacada con LELIQ y pases. Con LELIQ y pases
el Banco Central sacó pesos emitidos por 894.569 millones. O sea, en LELIQ y pases hay casi el doble de lo que aumentó la base monetaria. Y como dije, la LELIQ y los pases tienen una vida de un día, tenían de 7 días y como mucho 28 días. Entonces, toda esa plata que está encapsulada momentáneamente, cerrada en estos dos papelitos, si la gente va a buscar sus depósitos en plazo fijo, cuando lo vaya a buscar, los pesos van a salir y van a tener que emitir estos pases y estos LELIQ. Entonces vemos cómo esa velocidad de la circulación del dinero que se desplomó puede aumentar exponencialmente muy rápido. De hecho, pasemos al siguiente chart, que se titula La expansión monetaria queda en los bancos. Por eso la inflación no es alta. Claro, miren esto qué interesante. Acá tienen el aumento de los encajes de los bancos en términos reales. ¿Qué son los encajes de los bancos? La plata que los bancos tienen guardada en sus cuentas corrientes en el Banco Central. Si ustedes miran la última barra Bordeaux, hay un aumento en términos reales del 52.4%. El circulante, en términos reales, lo celeste, aumenta 20.4%. Y la base monetaria en verde, última columna de todo, en estos 6 meses aumentan en un 31%. O sea, como pueden ver, el dinero encajado aumenta casi 3 veces que el circulante. El dinero encajado, guardado de los bancos en el Banco Central, aumenta casi el doble que la base monetaria. Pero, señor director, para ver la cantidad de plata guardada que tienen los bancos, tenemos que ir al siguiente chart, que se titula, en términos reales, el dinero de los bancos aumenta un 50% y el dinero en la calle un 17%. ¿Qué tenemos en este chart? En este chart, en columnas verdes, tenemos la cantidad de dinero que los bancos tienen depositados en su cuenta corriente en el Banco Central y guardado en sus bóvedas. Si vemos la última columna verde, en los últimos 6 meses, eso aumentó 50.4% en términos reales. Ahora miremos la columna azul. La columna azul son los billetes y monedas en poder del público. O sea, los billetes y monedas en poder del público en la calle. Aumentó solamente 17% en términos reales. ¿Qué se puede ver acá? Que de cada peso, redondeando, que emite el Banco Central, 75 centavos casi quedan guardados dentro del sistema bancario Banco Central sin moverse, no salen a la calle. Y solamente 25 salen a la calle. Claro, esto se ve claramente en la línea roja de este mismo chart. Eso es la proporción, el equivalente de cuántos pesos tiene el sistema bancario en relación a los pesos que hay en la calle. En noviembre del 2019, hace 6 meses atrás, los bancos tenían pesos por el equivalente al 69% de lo que hay en la calle. Hoy en día tienen un equivalente del 88%. Aumentó casi 20 puntos porcentuales. O sea, el dinero está encerrado en los bancos, no circula y eso baja la inflación. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿y esto puede ser permanente? ¿Esto puede ser así? La respuesta es
No, esto es circunstancial y excepcionalmente así. El dinero no puede quedar ahí. Primero, porque es un costo para el sistema bancario. Segundo, porque la velocidad de la circulación del dinero es la inversa de la demanda de dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que para que la inflación no aumente y siga siendo baja en un mundo, en una Argentina, donde van a seguir dándole a la maquinita, para que la inflación no se acelere, la velocidad de circulación del dinero debería seguir cayendo, debería aumentar cada vez más la proporción de dinero en el sistema bancario. Dicho del otro lado, los argentinos deberíamos querer cada vez más dinero, más pesos, ¿ok? Y todos sabemos que no va a suceder esto, al contrario. Cuando se vuelva a abrir la economía, los argentinos vamos a querer huir del peso, la demanda de dinero va a caer, la velocidad de circulación del dinero va a aumentar y esto, ahora que está jugando en ponerle un techo bajo y a bajar la inflación que en realidad incita la emisión monetaria y la caída del nivel de actividad, en el futuro va a suceder lo contrario. Cuando se abra la economía, queramos salir de los pesos, va a aumentar la velocidad de circulación del dinero y eso va a más que estimular y va a funcionar como querosén al fuego inflacionario que ya está alimentando hoy en día la emisión por un lado y la caída del nivel de actividad por la otra. Y las tres variables van a estar incitando una aceleración de la inflación, tanto mensual como interanual. La inflación del tercer trimestre mensual e interanual va a ser mayor que la del segundo trimestre. Y la del cuarto trimestre va a ser mayor que la del tercer trimestre. Y si tenemos en cuenta los rezagos de política monetaria, muy probablemente esta dinámica también alcista, donde todo juega en el mismo sentido, también esté cumpliendo ese mismo rol en el verano, en el primer trimestre, enero, febrero y marzo del 2021. ¿Ustedes no me creen? Señor director, pasemos al siguiente chart que habla sobre la velocidad de circulación del dinero. Acá, este chart, yo les pido que vayan a la izquierda. A la izquierda, en ese cuadradito, ustedes tienen la teoría cuantitativa del dinero de la década del 60, reformulada por Milton Friedman, que es la que utiliza y mete dentro de la teoría monetarista de la inflación, que además tiene en cuenta las expectativas. ¿De qué depende la demanda de dinero? En términos reales, que es lo que importa, que es ese MD sobre P que ven en el cuadradito, ustedes pueden ver que dependen de 5 variables. La primera es el ingreso permanente. El ingreso permanente de Argentina tiende a reducirse, porque hay menor generación de riqueza, caída del PBI per cápita. Bueno, a menor ingreso permanente, menor demanda de dinero. Y si hay menor demanda de dinero, hay mayor velocidad de circulación del dinero, más inflación. Después, el rendimiento de los bonos. Después, el rendimiento de las acciones. Después, el rendimiento del dinero, la tasa de interés que te pagan por depósitos. Estas tres R, el rendimiento de los bonos, el rendimiento de las acciones, el rendimiento de la cantidad de dinero, el rendimiento del dinero, y sobre todo, especialmente, la última variable, que es pi esperado, o sea, la inflación esperada, juegan a que la demanda de dinero
se caiga en el futuro y aumente la velocidad de circulación del dinero que hoy está pisada. Y entonces va a haber mayor velocidad de circulación del dinero, eso va a incitar más inflación y va a retroalimentar el fuego inflacionario que hoy en día juega la emisión monetaria, que además recordar que impacta normalmente con un rezago de entre 12 y 18 meses. En las situaciones como las que se van a venir, esos retardos se acortan a 6, 9 meses. Entonces, lo que están emitiendo va a impactar en el futuro y va a impactar en forma acrecentada cuando aumente la velocidad de circulación del dinero, que se caiga la demanda de dinero. Y esto es muy importante porque en este último chart está la teoría monetarista de la inflación, que son esos gráficos. Ahí podemos ver el juego de las expectativas de inflación. Y la teoría monetarista de la inflación dice que si se espera más inflación, si al futuro vos esperás más inflación, ¿vas a demandar más o vas a demandar menos dinero? Vas a demandar menos dinero. Porque si hay más inflación, el poder de compra de ese dinero va a ser más bajo, no lo vas a querer. Entonces va a caer la demanda de dinero, va a aumentar la velocidad de circulación. ¿Y por qué se van a esperar mayor demanda de dinero? Perdón, mayor inflación y por ende menor demanda de dinero y más velocidad de circulación. ¿Por qué? Se espera que el gobierno emita para comprar dólares del superávit comercial, que ahí está con la primer flechita roja en el último renglón hacia arriba. SC, superávit comercial, flechita para arriba van a emitir para comprar algunos dólares del superávit comercial y acumular reserva. Segundo, va a haber déficit fiscal primario. Hay que pagarlo. ¿Con qué lo van a pagar? Ahí dice, segundo término, DFP, déficit fiscal primario. Van a tener que emitir para pagar déficit fiscal. Después, van a tener que emitir, ¿para qué? Porque si van a tener que renovar algo de deuda en pesos en el mercado doméstico, van a tener que emitir para pagar el rollover de la deuda en pesos de corto plazo. Y por último, si se empiezan a ir depósitos, van a tener que cancelarle LELIQ y pases en efectivo. Entonces, la gente sabe todo esto, sabe que hay emisión que va a impactar en el futuro. La gente sabe que va a haber más emisión que va a impactar más en el futuro. Entonces la gente, cuando pueda, se va a anticipar y va a tratar de salir de los pesos. Cuando salga de los pesos, se va a caer la demanda de dinero y la velocidad de circulación del dinero, que hoy está bajando excepcionalmente, va a iniciar el camino contrario y la velocidad de circulación del dinero va a aumentar. Y acá eso va a retroalimentar negativamente el espiral de, primero, más suba de dólar blue, que va a empezar más rápido con 2 que lo que la gente se cree, y después va a alimentar una aceleración de la inflación mensual y una aceleración de la inflación interanual. Y esta dinámica va a ser creciente en el tercero y cuarto trimestre de este año. Dentro de esta coyuntura no habría que sorprenderse que el Tesoro meta un Bonex a la salida de depósitos si es que no sube mucho la tasa de interés. Y con esto destroce a los bancos el balance del sistema bancario. Esto va a hacer que algunos depositantes a plazo fijo no pasen a tener un bono en lugar de un plazo fijo y que todo ese dinero, o gran parte, o una proporción de ese dinero que los bancos tienen en cuenta corriente,
y guardado en su, digámoslo, caja fuerte, sea chupado por el gobierno y el gobierno corra del escenario en parte al sistema bancario y diga, vos tenías la plata guardada, no haces intermediación financiera, la plata que yo emito, ¿viste cómo no le llegaba a la gente? Correte que yo asisto directamente desde el ANSES o el Banco Nación o donde sea. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este fue el programa número 80 de Economía al Cuadrado. Espero que les haya sido entretenido y que les sirva para tomar decisiones en el futuro. Hasta la semana que viene.